En este video abordaremos el tema displasia del desarrollo de la cadera. Esta patología tiene sus inicios desde la acuñación del término luxación congénita de la cadera. El término luxación congénita de la cadera representa la pérdida en distintos grados de la relación anatómica de los componentes articulares durante las etapas embrionaria y fetal, durante el parto, en los primeros meses de la vida e incluso después de este periodo. Y de persistir, esta luxación congénita produce un desequilibrio mecánico. Remontándonos un poco a la historia de esta patología, nos daremos cuenta que Hipócrates la identificó como una discapacidad de la cadera luxada. Muchos años después, Nicolás André, en 1741, teoriza sobre que pueden existir dos causas que pueden condicionar esta patología. Una accidental y la otra espontánea. Años más tarde, Dupuytren hace referencia a que la posibilidad de esta patología esté relacionada con una falla en el desarrollo de los componentes anatómicos. Charles Pravas, en 1837, fue el primero que publica una monografía sobre esta patología. Pachi y Lawrence hacen y publican la primera reducción y colocación de yeso como tratamiento para la misma. Y Denus hace una modificación al tratamiento previamente publicado. Marino Ortolani, en la revista de pediatría de 1937, publica diciendo que un signo poco notable y de suma importancia para el diagnóstico precoz de la luxación congénita de la cadera. Este se convertiría en un clásico de la exploración de esta patología. Años más tarde, el doctor Barlow, en el Hospital de la Esperanza en Manchester, Inglaterra, después de revisar 9.289 recién nacidos, detectó que solamente había 139 pacientes con cadera anormal y únicamente 81 con caderas luxadas. La fotografía que observamos es parte de la publicación original del doctor Barlow y hace referencia a que el signo de Ortolani es útil en caderas luxadas, pero no en aquellos pacientes con caderas inestables. Para comprender mejor el porqué de este problema, debemos remontarnos a la época embrionaria. La cabeza femoral y el acetábulo provienen del mismo mesénquima. La articulación de la cadera se desarrolla alrededor de la séptima semana, formando una brecha en lo que a posterior se convertirán estos dos componentes. Hacia la 18ª semana, el acetábulo se identifica como poco profundo. Y es así que después de hacer una revisión de la evolución de estos componentes articulares, se llega a la siguiente aseveración, que es parte importante para entender qué es lo que origina el problema y por lo tanto qué tenemos que hacer para poderlo resolver o prevenir.
El desarrollo de la cadera requiere un modelamiento sinergístico y un crecimiento continuos de la cabeza femoral y el acetábulo inmaduros. Esto significa que la interrelación entre la cabeza femoral y el acetábulo es fundamental para ambos para que a la postre puedan adquirir las características anatómicas que les permitirán realizar la función para la cual están diseñados. Cualquier proceso o evento que interrumpa esta interacción entre la cabeza femoral y el acetábulo resultará en anormalidad estructural e inestabilidad. Actualmente, el problema se denomina displasia del desarrollo de la cadera, en lugar de, como antes era conocida, luxación congénita de la cadera. ¿Por qué este cambio? Principalmente porque el comportamiento dinámico de la enfermedad y las estructuras anatómicas que están involucradas no siempre se encuentra una cadera luxada, pero previo a este momento puede ya haber una patología significativa. Tan importante es este problema que el sistema de salud federal, compuesto por las principales instituciones, colaboraron para el desarrollo de la guía de práctica clínica denominada Diagnóstico y Tratamiento Oportuno de la Displasia del Desarrollo de la Cadera, y es conveniente el revisarla para poder tener una mejor idea de esta. En la misma guía encontraremos que la definición es anormalidades anatómicas que afectan la articulación coxofemoral del niño o la niña, incluyendo el borde anormal del acetábulo, entiéndase displasia, y mala posición de la cabeza femoral, causando desde subluxación hasta una luxación, afectando el desarrollo de la cadera durante los periodos embriológico, fetal o infantil. ¿Cuáles son las características de la displasia del desarrollo de la cadera? Principalmente es la alteración de la maduración normal de uno o más componentes de la misma. Puede llegar a la pérdida total de la congruencia articular, entiéndase luxación, y va a repercutir en la funcionalidad de esta articulación. El gran avance que se ha identificado es que tiene una etiología multifactorial. Desde el punto de vista epidemiológico, se reporta que existe algún grado de inestabilidad en las caderas y que puede ser detectado en uno de cada 100 a uno de cada 250 pacientes. Las caderas realmente luxadas o subluxadas son mucho menos frecuentes y se encuentran en una tasa de 1 a 1.5 por cada 1000 nacidos vivos. Es relativamente frecuente en países mediterráneos y escandinavos. En Alemania es con el 4% la enfermedad congénita más frecuente en cuanto a malformaciones del esqueleto. Sin embargo, en China y África es prácticamente desconocida. La incidencia es baja en las culturas que llevan a los niños muy cerca del cuerpo, en una posición donde sus piernas estén en flexión y en abducción. A lo largo de la historia se ha identificado que es muchas veces más frecuente este problema de la displasia de cadera en las niñas comparado con los niños. Y es así que tenemos entonces un consenso de que el sexo femenino es de 3 a 6 veces más afectado en comparación con el sexo masculino. La displasia del acetábulo lo hace plano e incontinente para la cabeza femoral hipotrófica, involucrando los elementos periarticulares condicionando inestabilidad articular. Entiéndase por la acción del tono y de la contracción muscular con los movimientos del niño pequeño tienden a desplazar la cabeza femoral en sentido proximal. Si esto se perpetúa,
llega entonces a la pérdida completa de la relación de las superficies articulares. Este esquema que estamos observando pertenece al libro de Fisiología Articular de Kapanji y es parte del secreto para entender qué es lo que condiciona el problema y qué tenemos que hacer para poderlo prevenir o resolver. Como ustedes pueden observar, el vector de tracción de la musculatura isquiotibial cuando las rodillas están juntas en el paciente pediátrico van a traccionar con tal fuerza que en un acetábulo plano y en una cabeza femoral hipotrófica van a condicionar que se desplace esa cabeza hacia proximal y si esto persiste por el tiempo suficiente, va a condicionar una luxación de esta articulación. A diferencia de la segunda parte del esquema, en donde las rodillas del paciente se encuentran separadas, entiéndase en abducción de las caderas, y esta misma fuerza del vector lleva entonces la cabeza hacia el fondo del acetábulo y de esta manera permite que la relación articular de las superficies se incremente. Por lo tanto, el acetábulo se profundiza y la cabeza se hace más esférica, disminuyendo el riesgo de la luxación. Es así que podemos clasificar a la displasia del desarrollo de la cabeza, de la cadera, en displasia acetabular, entiéndase inestabilidad articular, una cadera subluxada en donde todavía hay un contacto entre las superficies articulares y cadera luxada, en donde hay una pérdida completa de esta relación entre las superficies. En el Hospital Materno Perinatal, durante el periodo de 2013 a 2017, se realizó una revisión de los casos y encontramos que el porcentaje de caderas con displasia correspondía al 79.8%, subluxación 13.6% y luxación solamente el 6.6%. Identifíquese entonces, afortunadamente, que la mayor parte de los problemas corresponden exclusivamente a un problema menor. Desde el punto de vista etiológico, ya señalamos que se han identificado varias causas que condicionan este problema. El factor hereditario, sabemos y tenemos certeza de que existe este componente debido a que se han realizado estudios en gemelos monocigotos en donde se ha identificado un riesgo del 34% en este tipo de gemelos, a diferencia de los gemelos dicigotos donde el riesgo disminuye hasta el 3%. En relación al factor obstétrico, tenemos la certeza de que la presentación pélvica en el tercer trimestre incrementa el riesgo hasta 20% de que el paciente presente esta patología de la cadera. Y particularmente la posición de presentación pélvica con las rodillas en extensión es la que más incrementa todavía este factor de riesgo. También se tiene certeza de que la primiparidad y el oligohidramnios también son componentes que incrementan el riesgo de esta presentación. Sabemos también que existen ciertas patologías del sistema musculoesquelético que incrementan el riesgo de la displasia de cadera cuando están presentes al nacimiento, como lo es el pie equinovaroaducto, la luxación congénita de la rodilla y la tortícolis muscular congénita. En la imagen podemos observar
Una pacientita que además de tener el pie equinovaro, en donde se está dando el tratamiento con sus botas de yeso, además está utilizando un cojín ortopédico para dar tratamiento a la patología de las caderas. El mielomeningocele es otro de los elementos y patologías que hemos observado que se asocia con esta patología de la displasia de cadera. ¿Cuáles son entonces los factores más importantes? Los antecedentes familiares positivos, el sexo femenino y la presentación pélvica. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de esta patología? Revisando los antecedentes familiares, valorando la evolución perinatal, realizando una exploración física cuidadosa y nos ayudamos de estudios de imagen como son ultrasonido o radiografías. En la guía de práctica clínica de la displasia de la cadera encontramos esta aseveración. En la evaluación del recién nacido, las maniobras de Barlow y Ortolani son las pruebas clínicas más utilizadas en la mayoría de los países desarrollados. En la diapositiva vemos del lado izquierdo la maniobra de Barlow, en donde la cadera se encuentra reducida, pero al realizar un movimiento de aducción y presión de la rodilla hacia la cadera, se luxa esta cabeza femoral y nos da el característico chasquido que podemos observar. Esto implica entonces que para la maniobra de Barlow, la cadera debe de estar reducida. En el caso contrario de la maniobra de Ortolani, la cadera ya está luxada y realizamos una maniobra de tracción y de abducción de la cadera para poder reducir esta cabeza que previamente estaba luxada. En el momento que se reduce, se escucha el característico chasquido. Otro de los signos que intencionadamente buscamos y exploramos al momento de la valoración de los pacientes es el signo de Galeazzi, en donde el paciente en decúbito dorsal se realiza la flexión de las caderas y las rodillas y podemos identificar cómo hay un desnivel de las rodillas en el caso en el que se encuentre una cadera luxada y la otra no. Otro de los elementos que buscamos a la exploración es la asimetría de los pliegues cutáneos. Esta es una característica orientadora, pero no es patognomónica. De las maniobras que más nos aportan información es la limitación de la abducción de las caderas. En la diapositiva podemos identificar cómo la cadera del lado izquierdo del paciente tiene una abducción normal, a diferencia de la cadera del lado derecho, en donde podemos identificar una limitación de esta abducción. Y si además notamos esta asimetría en los pliegues cutáneos, podremos entonces aumentar la sospecha de que este paciente en cuestión pueda tener un compromiso a nivel de la cadera derecha. Cuando esto se presenta, dependiendo de la edad del paciente, vamos a poder solicitarle o un ultrasonido de las caderas o una radiografía de pelvis. Cuando los pacientes son menores de un mes de edad, el estudio que más nos puede aportar información es el ultrasonido. Es un estudio no invasivo y que nos aporta información relevante. Esta es una de las imágenes que pueden obtenerse a partir de estos estudios y en donde podemos nosotros observar la cabeza femoral y el acetábulo, que en este caso el componente óseo, y acá el componente cartilaginoso. Utilizamos la medición de los ángulos de grafo. Para complementar el diagnóstico de displasia del desarrollo de la cadera, se recomienda la realización
de estudio radiográfico de la cadera en el momento en que se sospecha la enfermedad, aunque su máxima utilidad es a partir de los 2 meses de edad. ¿Por qué decimos esto? Porque en el caso de los pacientes menores de 1 mes de edad, los componentes de la articulación de la cadera son fundamentalmente cartilaginosos y por ello la radiografía no nos permite ver con claridad estos elementos. Por eso es preferible el usar el ultrasonido. A partir de las 6 semanas de vida se pueden apreciar los cambios radiográficos en el acetábulo, así como el desplazamiento lateral de la cabeza y de la metáfisis femoral. Es así entonces que en un estudio radiográfico después de las 6 semanas de edad podemos observar de una manera más sencilla cuando existe una pérdida de la relación articular de estos componentes. Las proyecciones radiográficas de la cadera que se recomiendan para el estudio de los niños con sospecha de displasia del desarrollo de la cadera son en posición neutra y en proyección de rana. Es así entonces con las rodillas del paciente apenas tocándose y separación de estas rodillas. El sistema de clasificación radiológica más común que se aplica en los niños es el índice acetabular. Hay una correlación estadísticamente significativa entre el índice acetabular medido en la radiografía y en la resonancia magnética, por lo cual para el estudio de la displasia del desarrollo de la cadera no requerimos de un estudio como la resonancia magnética. Las radiografías simples nos pueden proporcionar la información que necesitamos. En la imagen podemos observar una radiografía de pelvis de una paciente femenina de 2 meses de edad. Y vamos a proceder a trazar las líneas que nos van a permitir hacer la medición de los índices acetabulares. Para ello, entonces, colocamos unas marcas en los bordes medial y lateral de cada uno de los acetábulos. En este caso, podemos observar estas marcas medial y lateral, medial y lateral. Después de colocar estas marcas, vamos a unir las mismas para formar las líneas que nos van a permitir hacer la medición. Primero, vamos a trazar la línea de Hilgenreiner que va a unir los bordes mediales de los techos acetabulares. Este va a ser nuestro horizonte. Posteriormente, vamos a trazar una línea uniendo estos bordes medial y lateral de cada uno de los acetábulos y al trazar estas líneas vamos a poder identificar entonces los ángulos acetabulares. En el caso particular nos interesa la edad de los pacientes porque dependiendo de la edad, esta medición del ángulo acetabular va a ir modificándose. El ángulo o índice acetabular anatómico corresponde a la inclinación del techo del acetábulo y es la capacidad de recubrimiento y de contención sobre la cabeza. Su valor ha sido fijado en 30 grados máximo para el recién nacido por múltiples autores. Entiéndase entonces, recalco, 30 grados máximo del índice o ángulo acetabular. Solicitamos entonces las dos proyecciones radiográficas antero-posterior de pelvis en posición neutra. Y en el caso que nos ocupa de este ejemplo, podemos identificar que la cadera del lado derecho mide 35 grados y la cadera del lado izquierdo 36. Para un paciente de 2 meses de edad con esta medición, tenemos los elementos para poder diagnosticar que esta paciente tiene una displasia del desarrollo de la cadera bilateral y es necesario que reciba tratamiento. Recalcamos entonces que la medición
de los techos acetabulares es fundamental para poder llegar al diagnóstico de la displasia del desarrollo de la cadera. Otro de las proyecciones que debemos de solicitar es con abducción de las caderas, mejor conocida como la posición de rana. Con esta proyección podemos identificar trazando una línea que vaya por el eje longitudinal de cada uno de los fémures. Si esta línea atraviesa el techo acetabular, es normal, pero si no logra atravesarlo, podemos identificar que hay datos de luxación. A esto le denominamos el signo de von Rosen. En el volumen número 5, volumen 32 del año 2018, se publicó en el Acta Ortopédica Mexicana el estudio que realizamos sobre la medición radiográfica del ángulo acetabular en el Hospital Mónica Pretelini. Tratamiento para esta patología. La posición de piernas separadas y flexionadas puede ser un buen método de prevenir o curar la displasia de la cadera. El método más común que usamos para el tratamiento de la displasia del desarrollo de la cadera en los pacientes menores de 6 meses de edad es el cojín de Freica. Como ustedes pueden observar, lo que se busca es mantener separadas las rodillas. Esta posición de abducción de las caderas es lo que nos va a llevar a las cabezas femorales, a colocarlas en la posición más profunda del acetábulo. A los pacientes mayores de 6 meses de edad, si todavía el problema persiste, les recetamos el arnés de Pavlik, que su función tiene exactamente la misma, mantener las rodillas separadas lo más posible. Hay otros tratamientos, como es la colocación de una fibra de vidrio tipo calot. Imagínense un pantalón de fibra de vidrio que es muy incómodo para el paciente y para los familiares, porque fácilmente cuesta trabajo el mantenerlo limpio. En el caso de que los pacientes no sean identificados, diagnosticados de manera oportuna y el problema persista o incluso aumente aún a pesar de llevar adecuadamente un tratamiento, tenemos que recurrir al quirófano para el tratamiento quirúrgico de estas caderas mediante diferentes tipos de osteotomías. En la radiografía de la diapositiva podemos observar cómo a este paciente que inicialmente estaba luxada, le fue colocada un injerto óseo que fue fijado con una placa y tornillos. A esto se denomina tectoplastía. La evolución es bastante buena de estos pacientes. Otro de los métodos que podemos utilizar como tratamiento para ciertos pacientes seleccionados adecuadamente es lo que se denomina el sálter ortésico. Si ustedes ven el detalle, el calzado del lado izquierdo de la paciente tiene un alza comparado con el lado derecho y esto nos va a generar una inclinación de la pelvis cuando la paciente ya esté deambulando. Esto va a incrementar esta profundización que se hace de la cabeza femoral sobre el acetábulo patológico. En resumen, ¿cuáles son los factores de riesgo para la displasia del desarrollo de la cadera? Antecedentes familiares positivos, sexo femenino, presentación pélvica, deformidades del miembro pélvico, primogestación y oligohidramios. Recomendación: paciente recién nacido con antecedentes o datos clínicos, solicitamos a la brevedad ultrasonido. Pacientes mayores de 1 mes de edad con antecedentes positivos o datos clínicos positivos,
se solicitan radiografías de pelvis en posición neutra y en posición de rana. Existe la controversia sobre la recomendación de que los pacientes con sospecha de esta patología utilicen o no el doble pañal. Indicar mantener las caderas en abducción la mayor parte del tiempo, entiéndase, rodillas separadas, es una de las mejores recomendaciones que podemos realizar, pero no necesariamente eso equivale a doble pañal. Es diferente, ¿por qué? Porque va a depender del tamaño del pañal que se coloque. Un doble pañal que nos mantiene las rodillas separadas del paciente está bien, pero colocar dos pañales de la misma talla al paciente no es suficiente. Otro de los elementos que puede prestarse a controversia es el uso de cangureras. En el caso de aquellas cangureras que los orificios en donde colocan los pacientes sus extremidades pélvicas y están estos orificios muy juntos, van a funcionar como un mecanismo de palanca que va a incrementar la tendencia a la luxación de la cadera. Por lo tanto, este tipo de cangureras no se recomienda. A diferencia, las cangureras que tienen separados estos orificios, entonces sí mantienen las rodillas con la distancia suficiente y estas sí están recomendadas. Esperamos que este video haya sido de utilidad para una mayor comprensión del problema de la displasia del desarrollo de la cadera y que les permita identificar y fortalecer los criterios para los tratamientos más adecuados. Muchas gracias por su atención.